eventualmente tomamos caminos que nos llevan a derrotas. Tomamos caminos que nos llevan a situaciones en las que después decimos, ¿a qué horas me pasó a mí? ¿Por qué yo estoy metido en esto? ¿En qué momento me sucedió? Y yo sé que a veces hay gente que se queda trabada, ¿verdad? Pensando en qué momento fue que le sucedió, empieza a hacer todos los análisis. Y está bien, para no volverlo a hacer. Pero lo más importante es que entendamos esto, y este sería el mensaje. Tal vez esta escritura debería ser el final, pero esto es lo que el Señor dice para cualquier situación en la que estemos pasando ahorita, cualquier situación que estemos pasando en la vida. Y dice así, Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Y sigue diciendo el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjense, los afligidos. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Bueno, entonces lo que Dios quiere es librarnos de las situaciones en las que estamos metidos. Pero por error nuestro, por engaño del diablo, si quieren ustedes, para que le echemos la culpa a alguien, ¿verdad? Pero normalmente es por decisiones nuestras que a veces estamos metidos en problemas. Y el tema es de que a veces de veras nos sentimos como, ¿hasta dónde llegué, verdad? Les voy a dar ejemplos. Hay personas que de repente, pues cuando se convirtieron a Cristo, se enamoraron de Él. ¿Quiénes dicen amén? Y algo adentro pasó, que ni siquiera nos dimos cuenta, ¿verdad? Confesamos a Cristo y algo el Espíritu operó en nosotros, que empezó a hacernos sentir lo que antes no sentíamos por Él, a ser atraídos por las cosas de su reino, que antes no nos sentíamos atraídos, que más bien nos burlamos y le huíamos. Y de repente, algunos más que otros, pues nos enamoramos del Señor. Nuestras lágrimas vinieron a nuestros ojos y de repente nos empezamos a meter en la iglesia, y en la iglesia empezamos a servir y nos empezamos a juntar con los hermanitos y nuestra vida cambió y nos convertimos en cristianos nacidos de nuevo. Nuestros hábitos, costumbres y aún amistades empezaron a cambiar. De repente se empezaron a despertar dones en mi vida. Cuando sentí, estaba orando por gente, se estaba sanando. De repente empezamos a profetizar y nosotros anhelábamos que viniera el domingo para ir a la iglesia, o tal vez otro día de estudio de la palabra durante la semana, pero nuestra vida empezó, nuestro gusto empezó a cambiar y empezamos a sentirnos, hermanos, empezamos a orar, a hacer tiempo para ponernos delante de la presencia de Dios, a leer la Biblia, que antes la gente no leía, ¿verdad? Y ahora un libro de más de 2000 páginas está leyendo porque tiene hambre y sed de justicia. Su vida cambió. Su vida cambió. Odia el pecado. Ya hasta le caen mal los chistes de los amigos. Ya a veces hasta se burlan y ya no se enoja. Dice, que se burlen, no importa, ya van a venir, yo de todas maneras estoy feliz en este reino. Y la gente empezó a criticarnos y a decirnos que nosotros éramos fanáticos, que éramos pilares de iglesia, si bien nos va, ¿verdad? Porque algunos nos dijeron ratas de iglesia. Fanáticos. Y subimos nuestro nivel espiritual, el conocimiento de Dios. ¿Y saben qué? Dios nos elevó a un grado en el que ya nos sentimos seguros, porque si ustedes y yo que hemos aceptado a Cristo nos morimos, pues nos vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Sí? Amén. Nuestra alma se va a ir a descansar en paz. El cuerpo se va a ir a destruir, pero no importa. Dios nos va a traer un cuerpo nuevo.
Y nos va a levantar de aquí un día, nos va a arrebatar de este lugar y nos va a sacar mientras componen este mundo. Porque este mundo lo van a componer con fuego. Pero no se preocupen, porque ustedes y yo no venimos a este reino para que nos traten con fuego. Nosotros estamos metidos en el reino de Dios para que nos saquen de aquí mientras componen el mundo. Y van a ser una tierra nueva y cielos nuevos. Y entonces ahí nos vamos a juntar todos y vamos a decir, estaba duro allá, ¿verdad? Pero aquí ya estamos seguros en la eternidad. Sin enfermedad, sin lágrimas, un mejor cuerpo, sin grasa saturada, sin colesterol, un cuerpo perfecto, inmortal. Y si el Señor viene antes, no vamos a tener que morir. El Señor nos va a transformar y nos va a hacer eternos. ¿Están contentos por eso? Los veo pero dudosos ahí. Pero resulta, hermanos, que de repente hay gente que yo conozco. Bueno, digo conozco porque a veces le pasa a uno en cierta medida, ¿verdad? Que de repente ha tenido una vida donde todo el mundo hasta habla de él, pero ya habla de él en el sentido de ese sí lo cambiaron, ese sí Dios lo transformó. Si era requete bandido era, y Dios lo transformó en una persona pacífica, tan violento que era, y ahora es re pacífico. Antes tan desesperado y ahora tan paciente que es. Dirá una esposa, ¿verdad? Hasta con mi mamá es paciente. Pero de repente, hermanos, algo sucede en la vida. Tal vez ni se detuvo a meditar, pero de repente ya no llegó un día a la iglesia. Allá esto ya parece que estuviéramos hablando de los que no vinieron. Ya no llegó a la iglesia y se sintió mal. Se sintió mal. Ya no volvió a llegar otro día, se sintió mal también, pero alguien que tampoco va le dijo, no, pues es que lo que pasa es que hoy estabas muy fanatizado. Y no es tan malo. Lo que sucede es que se convierte en religión. Le empiezan a decir a uno, ¿verdad? No hay que ser tan religiosos. Y además de eso no hay que ser fanáticos. Y todo tiene que ser con medida. Bueno, ese es un parámetro que puso el mundo, no lo puso Dios. Ese es el criterio cultural religioso de una persona que está influenciada. Pero lo que sucede es que la persona por alguna razón se empezó a enfriar y le empieza a tomar rechazo y a sentir que todos los demás son religiosos y que ir a la iglesia muy seguido es demasiado religioso. El punto es de que entró, metió sus pies en los antiatrios en el mundo y se empezó a resbalar y no se dio cuenta en qué momento se empezó a enfriar y se empezó a alejar. Y ahora, aunque tal vez tenga razón de que Dios no está en cuatro paredes, tal vez tenga razón, pero ahora ya no siente lo mismo. Ya no se quebranta ante la presencia de Dios, ya no tiene sed de la palabra, le da igual si oye una alabanza o no la oye. Si llega otra vez a la iglesia, para poderse meter en la presencia de Dios tienen que pasar como 5 cantos, regaño de los hermanos, profecías, que otro ore por ellos y que lo estén motivando para que se pueda meter, y todavía le cuesta, y de repente entonces ya no le gusta la iglesia, se empieza a alejar, y cuando siente, hermanos, está en el desierto. No se dio cuenta en qué momento está parado en el desierto, donde tiene ahora 2 problemas. Uno, que ya no siente nada, ni siquiera atracción para ella leer la Biblia, menos de juntarse con los hermanos. Hasta le caen mal los hermanos, que al principio lo llamaban, y se enoja porque lo llaman. Dice, ya me está molestando esto. Y también se enoja porque no lo llaman. La cosa es de que está hasta peleando con el cuerpo de Cristo. Y no sabe que está peleando con Dios. Porque los que se pelearon con Moisés, el Señor le dijo, no creas que están peleando contigo, están peleando conmigo, están rebeldes. Bueno, pero yo no vengo a juzgar a nadie, a decirle rebelde a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que hay situaciones en la vida en que no sabemos en qué momento nos metemos, y cuando sentimos estamos metidos y ¿saben qué? Cristianos. A lo mejor es en un problema que estoy metido, que no sé en qué momento me sucedió.
Nosotros debemos aprender, si vamos a evaluar nuestra vida, cuáles son esos momentitos en los que yo ya sé que me estoy alejando de Dios, en los que tal vez me estoy enfriando. Pero no solamente estoy hablando de nuestra vida espiritual, estoy hablando en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. ¿En qué momento una persona que era tan trabajadora, muy trabajadora, le gustaba trabajar, pero le gustaba trabajar en serio? No solamente ganar el salario, trabajar, amaba lo que hacía. Y de repente pues perdió su trabajo, o tal vez le cortaron las horas, pero se empezó a acostumbrar. Y antes salía a buscar trabajo porque pues no tenía otra, las cuentas venían. Pero vio que se solucionaba de alguna manera. Tal vez el gobierno le pasaba algo. Tal vez su esposa se fue a trabajar, su cónyuge. Y empezó a sentirse cómodo. Cómodo. Y más cómodo. Tan cómodo que cuando sintió, dijo, no podemos vivir con esta poquita entrada y no me tengo que esforzar tanto. Y se convirtió en una persona, disculpen lo que voy a decir, perezosa. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Y entonces lo que hizo fue echarle la culpa al sistema. Y echarle la culpa a la situación económica. Y como las noticias lo avalan, porque en este país pues no se superó, en algunos estados sí, algunas ciudades, pero en promedio no se superó trágicamente el 10% del desempleo. Claro, es una tragedia porque antes era el 4 punto algo, llegó a 10, es más del doble. Pero no es igual que en otros países donde hay 12, 18, 20% de desempleo. Claro, es una tragedia para los Estados Unidos, el país más productivo del mundo y más rico del mundo, que le pase eso. Pero, hermanos, si se cayó el 10% de desempleo, hay un 90%. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso al 90%. Dígame que sí. Y además de eso, hermanos, mucha gente, cuando ha habido crisis en los Estados Unidos, que le gustaba trabajar, lo que hizo fue emprender algo. Y de ahí nacieron, de las crisis nacieron otro tipo de, hasta mercados nuevos aparecieron. Por ejemplo, en la crisis de los años 29, 30, del siglo pasado, imagínense. A alguien se le ocurrió y empezó a congelar fruta y verduras y las empezaron a empacar y nació la industria de los alimentos congelados. En España, cuando vino la crisis mundial, fue cuando se empezaron a levantar las construcciones de los edificios y hasta aún las ciudades, es decir, las municipalidades de cada ciudad, empezaron a trabajar duro para cambiar hasta el paisaje del país y se levantaron. Quiere decir, hermanos, que suceda lo que suceda alrededor nuestro, Dios tiene un plan específico y particular para cada uno de nosotros. Y Dios no quiere que nosotros quedemos destruidos con lo que está sucediendo en el mundo. Y menos que nos sintamos cómodos. Y todavía mucho menos que lo agarremos de excusa. Entonces nosotros no sabemos en qué momento nos metemos en problemas, hermanos. En qué momento empieza un hogar que empieza por la pareja de esposos a discutir, a pelear, a sentirse cómodo con las cosas que se dicen, a sentirse más cómodos cuando alguien ya subió la voz un poquito. Y a lo mejor, hermanos, miren, pues voy a ponerlo más trágico. A lo mejor hay una esposa o un esposo que son víctimas de violencia intrafamiliar. Tal vez no física, pero tal vez emocional. Y cuando siente, está como encarcelada. Por eso es que tenemos que leer Isaías 61 primero, porque Dios lo que quiere es sacarnos de esa cárcel, lo que quiere es ir al territorio donde estamos hundidos para sacarnos de ahí y ponernos en lugares que hasta los enemigos tengan que decir, Dios cómo lo bendice a ese. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cualquiera que sea el área, vamos a ir a revisar algunas áreas y algunos ejemplos. Revisamos un poquito, vamos a leer el 4, solo porque después ya no voy a regresar ahí. Pero esto es lo que Dios quiere para ustedes y para mí. Dios quiere que nosotros podamos reedificar las ruinas antiguas. Lo que yo ahora ya no siento, o lo que alguien ya no siente por el Señor, que quedó en ruinas, el Señor lo quiere reedificar y quiere que nos levantemos otra vez con el gozo de su salvación.
El que perdió el gozo de la salvación, el Señor lo quiere recuperar. Ese es el punto. El que perdió el anhelo del amado, que lo recupere, para que esté pendiente que un día va a regresar el Señor Jesucristo. El que ya no se siente que el Espíritu lo llena, que esas ruinas que están envolviendo su corazón, pues sean quitados los escombros y que nazca otra vez su corazón para el Señor. Eso es lo que quiere para sus hijos. Estamos hablando de los hijos de Dios. Bueno, también estamos hablando de los que no son hijos de Dios y que tienen una puerta que se llama Jesucristo para poder entrar a este reino y poder recibir todas estas bendiciones. Hermanos, Dios quiere que tengamos una vida abundante y para eso nosotros tenemos que tomar decisiones. Bueno, reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lo que ha sucedido de generación en generación, que nos han ido pasando, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Vicios, enfermedades, costumbres, cultura. Bueno, y revisamos a Lot. Solo voy a dar una escritura de Lot porque no voy a regresar a Lot, porque la semana pasada pues fue un poquito duro. Ahorita les tengo que echar aceite, óleo de alegría. Sí, pero revisamos a Lot. Fíjense ustedes que Lot, recuérdense que Lot era el primogénito del hermano de Abraham, pero Abraham, que era el primogénito de Taré, no había tenido hijos todavía, no tenía el hijo de la promesa, ni siquiera tenía la promesa. Lo único que le había dicho Dios es: deja todo que yo te voy a bendecir. Y cuando él se dio cuenta que Dios le estaba prometiendo tantas bendiciones, Abraham dijo: pero me estás dando bendiciones, pero yo no tengo a quién heredárselas, no tengo ni hijo para podérselas dar. Entonces el Señor le dijo: yo te voy a traer un hijo. Y le prometió un hijo para darle descendencia, que hermanos, ese hijo le trajo de descendencia hasta el Mesías, al Señor Jesucristo. Amén. Le dijo: en tu nombre, por ti, Abraham, van a ser benditas, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ya que dijo que ni siquiera hijo tengo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros somos hijos de Abraham porque hemos creído en Cristo. Amén. Ahí nos metieron a la genealogía. Entonces vino Abraham y se desesperó un poquito. Y como estaba irritado, no sabemos si está irritado. Su esposa le propuso el plan, le dijo: te prometieron un hijo, pero yo no te puedo dar hijos. Entonces, ¿sabes qué? La sierva, que trabaja con nosotros, puede tener hijos. Entonces te la voy a dar. Ya que le dijo: ¿no será mucha molestia? Dijo Abraham. No, le dijo: pasa adelante, después de usted, le dijo. Ay. Entonces, la tomó, hermanos, y tuvieron un hijo. Pero un día el Señor le dijo, Génesis capítulo 22, sube al monte y sacrifica a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Me vas a entregar lo que más quieres. Hermanos, estaba como para pensar: este Señor me prometió una herencia genética. Y ahora me va a quitar el único hijo que me puede dar, genética, biológica. Pero algo, bendito sea el nombre del Señor, algo pasaba en Abraham, que aprendió a confiar en Dios. Y le dijo a los siervos: espérenos aquí porque vamos a subir y vamos a regresar. Amén. Lo que dijo fue: yo no sé qué va a hacer Dios. Tal vez si lo mato me lo resucita, o tal vez Él se va a proveer de 8 corderos. Y subieron, ustedes conocen la historia, pero el Señor le dijo: tú entrégame a tu hijo, al único que tienes. Quiere decir que no le tomó en cuenta aquel que tuvo por la desesperación, que lo llevó a cometer un error, hermanos, que ahora ustedes y yo, aunque somos hijos de Abraham y tenemos derecho a las promesas de Dios, estamos sufriendo. Porque el precio de la gasolina pasa por el error que cometió Abraham. Sí, porque la descendencia de Ismael son los dueños de la mayoría del petróleo. ¿Me están oyendo, verdad? Un error. ¿En qué momento le fue a pasar a Abraham? ¿En qué momento se metió en esa situación? Escúchenme esto, hermanos. Hay gente que sabe en qué momento se metió. Hay gente que ya se convirtió y vino a Cristo, pero que tiene un problema, porque por muy guapo que era, como era muy guapo, pues le coqueteó a alguien y el pobrecito tuvo que hacer el sacrificio. Y de repente, por estar jugando con su guapura, tuvo un hijo.
Y la esposa no sabe. Ahorita yo me estoy metiendo en líos a alguien, ¿verdad? Pero no de esta sala, gracias a Dios. La esposa no lo sabe y tiene un hijo fuera. Y aquel llega a su casa, ve a sus niñitos. La esposa todavía le pregunta, ¿me querés? Y aquel, si no estuviera contigo, no le contesta bien, ¿verdad? Pero decime que me querés. Si yo no tengo necesidad de estártelo diciendo, yo te lo demuestro. No se lo dice nunca, hermano. Al fin se lo dice, ¿verdad? Sí, te quiero, le rasca la cabecita y todo, pero solo a mí. Y aquel todavía está pensando, ¿verdad? Que ella no sabe que él huele a leña de otro hogar. El punto, hermanos, el punto es que un día se lo tiene que decir. Pero se le va a armar un lío que aquel le está diciendo, pero ¿en qué momento me fue a meter en ese problema, hombre? Y está sufriendo, pero al fin se lo dice. Y las cosas no volvieron a ser igual. Claro, el hombre cambió. Ella lo perdonó. Pero ella vive desconfiada. Ahora no lo deja solo, pero ni al baño lo deja ir solo. ¿Está metido en un problema, hermanos? ¿A qué momento se fue a meter en ese problema? Bueno, estoy poniéndola suave, porque hay algunos que decidieron mejor irse con la otra y tuvieron otro hijo. Pero lo mismo le pasó con ese, se fue con otra y tuvo otro hijo. ¿En qué momento se fue a meter a tener tantos hijos en la calle? Estamos hablando con unos que no vinieron de plano, ¿verdad? Pero a todos nos ha pasado algo, hermanos, en los que nosotros decimos, ¿en qué momento me pasó? A Abraham le pasó y todavía estamos pagando las consecuencias. Pero Lot creció con Abraham. Él lo instruyó. Él enseñó incluso a trabajar. Y se convirtió casi él era el primogénito de todo el patriarcado, por decirlo así, de Taré. Porque era el primer muchachito, hermanos, que se murió Arán, su papá. Y Abraham lo agarró de hijo. Le dijo, no, aquí vámonos todos y nos lo llevamos a Lot. Y le compartió. Y Lot se volvió millonario. Tan millonario y tan poderoso, porque el dinero y el poder a veces hacen que la gente se sienta muy suficiente. Y entonces él dijo, no, yo ya puedo solo. Claro que puede solo. Pero no es el momento de separarse de Abraham. Sin embargo, sus pastores, hermanos, ya no cabían, imagínense las ovejas. Y empezaron a tener roces y un día dijeron, bueno, vamos a tener que separarnos. Y vino Lot y, bueno, Abraham, como siempre confiando en Dios, ¿verdad? No en los humanos. Le dijo, escoge el lugar que vos querrás. Entonces aquel vio el valle del Jordán, vio que era fértil. Y dijo, yo me voy para allá. Yo sé que está cerca Sodoma, pero no me importa, me voy a ir ahí. Yo ya me sé cuidar solito, soy suficientemente fuerte en lo espiritual para ir al mundo y recorrerlo. Y se fue. Y ahí empezó a levantarse más todavía de lo que ya estaba. Y dice la Biblia, hermanos, tal vez este es el versículo, porque este es uno de los puntos. ¿En qué momento le pasó a Lot todo esto? Leímos en 2 de Pedro que Lot es un hombre justo. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan? Es un hombre justo, la Biblia le llama justo. Quiere decir que el hombre se recuperó con Dios. Le llaman el justo Lot. Y le llaman 3 veces el justo Lot. Y todavía dice que él es justo en su alma. Por lo tanto, justo es, Lot es justo, y ahí va a ser justo es Lot. Lot es justo en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, delante de Dios. 3 veces. Justo le llama la Biblia, al final de todo. Se recuperó. Pero el hombre no pudo recuperar a su esposa. Perdió a sus hijos varones. Y sus hijas, aunque las sacó de ahí, hermanos, venían más contaminadas, que hasta lo emborracharon y tuvieron hijos con él. Y el Señor tuvo que borrar esas generaciones y dijo, todos los que nazcan en Moab, porque Moab se llamaba el hijo que tuvieron Lot con sus hijas, y dijo, son malditos, todo el que es moabita es maldito. Por ese incesto, por lo que hicieron. Sin embargo, ustedes saben que Dios siempre tiene una puerta de gracia, ¿no es cierto? Porque el Señor un día dejó entrar a Ruth, que es moabita, y la metió en las generaciones y genealogías, según Mateo capítulo 1, del Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios
puede hacer de lo destruido, de lo maldito, de lo vil y despreciado. El Señor puede ir y levantar a cualquiera, hermanos. El Señor es el que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Así es Él. De donde estemos nos puede ir a traer y salvar. Yo no vengo a acusar, yo solo vengo a decirles, hermanos, tenemos que vigilar y ver que no tomar una decisión en un punto crucial en donde después digamos, ¿en qué momento me metí en esto? ¿En qué momento fui a parar así? Bueno, no es para lamentarse, es porque Dios puede recuperar todo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que puede recuperar, puede reedificar, puede restablecer, edificar nuevamente. Es un Dios bueno. Es un Dios bueno y poderoso, que nos ama y que a veces hasta nos consiente en nuestras cosas, hermanos. Bueno, entonces miren lo que dice capítulo 13, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y qué hizo Lot? Fue ensanchando, dicen unas versiones, pero fue poniendo todas sus propiedades, sus tiendas. Dijo, no, yo voy a agarrar otro pedacito para acá. Y tal vez estaba viendo que ahí estaba Sodoma, hermanos. Digo, no, pero yo estoy fuerte. Yo desde niño leía la Biblia. Abraham, mi tío, que es como mi padre, me enseñó. Pero el hombre empezó a estirar sus tiendas. En pocas palabras, se fue acercando mucho al mundo. Empezó a jugar con las cosas del mundo. Dijo, no me pasa nada porque yo soy fuerte. Además yo soy salvo. Además yo, lo más importante es la relación con Dios. Mi relación con Dios es más importante que la iglesia y que leer la Biblia. Excusas, porque cuando uno no hace eso, hermanos, se va a enfriar. Seguro se va a enfriar. Entonces empezó a ensanchar sus tiendas, a correr sus tiendas, hasta Sodoma, hasta que se convirtió en hermanito de ellos. La Biblia dice que un día que que ellos querían entrar a su casa para sacar al mismo Señor que estaba visitándolo, él cerró la puerta detrás de ellos, hermanos, y calladito les dijo, hermanos, por favor, hermano. Hasta les dijo, yo les doy a mis hijas, pero no me metan en problemas con Dios. ¿En qué momento les va a pasar al otro, hermanos? Que tuvo que llegar Dios y sacarlo de Sodoma, del peligro, y el pobre, viendo ya muy tarde, viendo dónde estaban sus hijos, ¿dónde están mis hijos? Y el Señor le dijo, ¿dónde están tus otros hijos, los hombres, dónde están? No le dio tiempo, hermanos. El justo Lot se salvó, pero no pudo sacar a sus hijos de ahí. El justo Lot se salvó, pudo sacar a la fuerza a su esposa, pero su esposa estaba tan contaminada que le dolió tanto dejar Sodoma. Yo no puedo dejar este mundo. Y se volteó y le cayó el juicio de sangre. Fue muy tarde para ella, fue muy tarde para sus hijos, fue muy tarde para sus hijas y para sus generaciones, aunque él se salvó. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos una responsabilidad, no solo de nuestra vida, de todos los que nos rodean. ¿En qué momento le pueda pasar a tus hijos que tú ya te metiste, aprendiste la Biblia, estás sirviendo y todo, pero tus hijos? No, pero es que la sociedad, ¿qué va a decir la sociedad, mis amigos? No es para tanto, ellos son niños, tienen que aprender a vivir como niños, hay que aprendan de sus propios errores. Hermanos, es cierto que todos vamos a aprender de nuestros propios errores. Es cierto que la Biblia dice que nosotros vamos a entregar cuentas individuales y no nuestros hijos. Es cierto que Dios no es abuelo de nadie, es padre de todos los que hemos creído en Él. Pero alguna responsabilidad tenemos. Si bien es cierto yo no los salvo, por lo menos les voy a estorbar o apartar del peligro. Una pregunta para nosotros, o para cualquier persona que de repente está frío en algo, o que dice, no, pero es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido en la iglesia. No, porque van a sufrir más en el mundo. Entonces una pregunta sería, ¿dónde están tus hijos ahorita? Pero no dónde están físicamente, ¿dónde están en su posición espiritual? ¿Cómo están en su relación con Dios? Que es lo más importante de la vida, hermanos. Y todavía es tiempo. ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está su relación? No, pues es problema de él. Es problema de él, pero yo tengo responsabilidad. Yo no tengo la culpa, pero tengo alguna responsabilidad. ¿Por qué tengo responsabilidad? Porque la Biblia dice que si yo
y yo acepto al Señor Jesús, voy a ser salvo yo y mi casa. Porque el Cantar de los Cantares dice, atráeme, y entonces todos correremos en pos de ti. Eso dice la Biblia. El justo Lot fue muy tarde para su familia. ¿En qué momento les va a pasar? Bueno, uno, cuando se separó de Abraham, y dos, cuando empezó a acercarse al mundo. Todos sabemos cuando nos estamos enfriando, hermanos. Tal vez cuando empezamos ya a decir malas palabras. Tal vez cuando ya no me conmueve una alabanza, pero me trae buenos recuerdos, un cántico del mundo a mi alma. Un bolero. O un tango. Y entonces siento, soy conmovido, déjame eso, porque eso me recuerda. No es malo, no es pecado. Sí, pero no te edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo para todos es lícito, pero no todo me edifica. Está bien que oigas tu canción y bailes con tu esposa pegaditos, tu cancioncita, ¿verdad? Y te recuerdes de tus pasitos, que aunque te rechine la cintura un poco ahora, pero que todavía se conmueva tu alma y tu espíritu delante de Dios y delante de la presencia, y tiembles delante de la palabra del Señor. Pero si no sientes eso y lo otro sí te conmueve, hay un problema serio. Cuando alguien dice, yo no me voy al infierno por echarme una copita, no, yo tampoco. Yo predico, si me echo una copa no me voy al infierno, no, yo no me voy al infierno, pero yo puedo darles cartazo a mis hijos. ¿Qué quiere decir el arranque, hermanos? El detonador. Porque hay familias, ¿verdad? Yo no voy a hablar de mi familia yo mal, porque no puedo hablar mal de mi familia. Pero algunos vecinos que conocí. ¿Por qué está tomando? Este no tiene edad. Y el papá teniendo una cerveza con la mano, hermanos. No. Los hijos van a hacer lo que ven, no lo que oyen solamente. Bueno, pero no hablemos mal de eso, porque no estamos hablando de ninguno que le gusta sus copas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de en qué momento alguien, por empezar a tomarse unas cervecitas, terminó de borracho. ¿Otra vez? Yo se los digo porque yo cuando me convertí, vamos a seguir adelante. Cuando yo me convertí, hermanos, yo dije, aquí está ya lo que yo ni siquiera había pedido, pero que seguro mi espíritu estaba anhelando. Yo estaba enamorado del Señor y como al año, hermanos, me fui solito de viaje en mi trabajo y me junté con un amigo de la infancia. Y nos fuimos a comer, con los encargados de compras de un hospital porque éramos visitadores médicos. Estábamos comiendo y aquel dijo, tráigame un whisky, dijo él. Entonces le dije, tráigame una Coca-Cola. Entonces dijo él, tomate aunque sea un vinito. Yo nunca tomé vino, hermanos. Dije, ¿sabe qué? Tráigame un vino, pues eso no me hace daño. Un vino. Que nunca tomé vino ni me gusta. Un vino. ¿Tú sabes qué hizo mi amigo? Ya no me traiga el whisky, tráigame una botella de vino. Yo dije, yo no me voy a tomar el resto. Entonces me dijo, no, si yo me lo voy a tomar todo. Yo ya lo conozco, hermanos, y caí en la trampa. Lo pidió, y ya cuando ya me había tomado mi copita de vino, me sirvió otra, y dijo, para la otra, pues ya cuando sentía calor, ya sentía hasta rosado. Eso fue como a las 9 de la noche. A las 2 de la mañana yo estaba invitándolo a la siguiente botella. Y cuando llegué al hotel a las 3 de la mañana, ¿en qué momento fui a hacer esto? Me ha costado hasta peleas con mi esposa, me ha costado que mi padre me insulte, me ha costado todo. Y derramé mi alma, hermanos. Ahí nací de nuevo. Empecé a derramar mi alma, a decir, Señor, ¿por qué hice esto? No sé en qué momento. De tanto llorar, como por una hora, se me quitó la borrachera. Me fui a acostar, me levanté a las 7 de la mañana y me largué ahí. Me dijo, espérame, me dijo mi amigo. No, yo con vos yo no quiero, pero ni a la esquina otra vez. Todavía es mi gran amigo. Solo que ahora hablamos de otras cosas. Porque ¿saben qué? Si tú te mantienes firme, tus amigos van a venir. Ellos se burlaban. ¿Y saben qué decía mi esposa? Decían, culpa suya. Nos dejó. ¿Saben hasta qué le di? Voy a decir algo que tal vez no sea que es algo grosero.
Un día un amigo le dijo, usted volvió maricón a este. Esa es mala palabra. Me pongo en mi termómetro el que me dice. Sí, a veces eso quiere decir que ya la hice. Y usted lo arruinó a este muchacho. Hermanos, uno no sabe en qué momento, por tomar una mala decisión, terminó en un ambiente que no debió haber entrado nunca. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios puede llegar como llegó por Dios. La Biblia dice en ángeles. Yo no creo que ellos sean ángeles. Dicen en las letritas en negrilla, dice los ángeles que fueron a visitar a Lot. Pero el capítulo 18 lo que dice es que Dios se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Y dice que él vio a los 3 seres que venían y se postró y dijo, Señor. Quiere decir que vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Uno de ellos se quedó con Abraham y 2 bajaron. Igual que el Padre se quedó arriba y Cristo y el Espíritu Santo bajaron a la tierra. El mismo Dios lo fue a sacar de Sodoma, hermanos. Porque Él es el que nos puede sacar de donde estemos. No importa que estemos viviendo, Él nos puede ir a visitar y levantarnos de nuevo. Eso es lo que quiere Dios. Él no quiere que nos quedemos destruidos en Sodoma. Pero, por favor, que no sea tarde para los que nos rodean. Por favor, que no sea tarde para los que amamos. Ustedes van a decir, pero ahora ya es tarde. No, no es tarde. Ustedes pueden interceder. Señor, por favor, como Abraham, si tan solo 2 que se conviertan, 10 que se conviertan. Eso le pasó a Lot. Pero quería enseñarles esta grafiquita, hermanos. Esta grafiquita se usa en términos de negocio. Por ejemplo, cuando se miden las ventas. Digamos que la línea horizontal, que son las X, va a marcar el tiempo, los años de las ventas. Y la línea de la Y, que es la vertical, va a marcar la cantidad de ventas. Y entonces vemos que cuando empezamos a vender, crece, hasta donde encuentran ustedes la X. Pero de repente, esta línea que es convexa, se empieza a convertir en cóncava. Pero ustedes noten que sigue creciendo. Sigue creciendo después de la X todavía un poquito más. Pero ya la tendencia es que se hace cóncava. Por lo tanto, el pronóstico es de que se caigan las ventas. Bueno, eso serán los negocios, para los que quieran tomarlo en este sentido. Se llama el punto de inflexión. Entonces, en la vida tenemos puntos de inflexión. Por ejemplo, un punto de inflexión es cuando yo me siento con mi amigo y pido mi Coca-Cola. ¿Por qué no me mantuve firme con la Coca-Cola? Punto de inflexión. Si yo me mantengo con la Coca-Cola, no me pasa lo que me pasó y no caigo en la curva cóncava. ¿Sí? Cuando alguien dijo no, hay que aprender a decir no a veces, ¿verdad? Dijo no se metió en el problema. Sara, cuando se le ofreció a Abraham, él le hubiera dicho no, porque él era un hombre de fe, ¿sí o no? Está demostrado. Jehová le probó la fe. Él pudo haber dicho, no, Sari, muchas gracias. ¿Cómo vas a creer si tú sos mi única mujer, mi esposa? Si Dios prometió, Dios nos lo va a dar. Por favor, no estés dudando, Sara, no dudes. Punto de inflexión. Punto de inflexión para Lot. Se separó de Abraham, empezó a hacer sus cargas hacia Sodoma. Entonces, ¿cuándo es tu punto de inflexión? Cuando empiezas a decir malas palabras, cuando empiezas a gritar en tu casa, cuando empiezas a tomarte una copa, cuando empiezas a hacer violencia, cuando te empiezas a apartar de la iglesia. Punto de inflexión, hermanos. Unos no podemos estar sin venir a la iglesia, no podemos. Literalmente, ¿por qué? Porque nos conocemos. Sabemos cómo vamos a terminar. Ya no, porque serás borracho, yo no. No, hermanos, si no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de alguien que no sé qué, porque al borracho se le nota, pero hay otros que nunca se emborracharon y nunca cambiaron, y se quedaron de orgullosos, se quedaron con malos pensamientos, se quedaron de santos, pero yo soy demasiado santo como para arrepentirme. Esta muchacha se llama Tracy, la acabo de conocer. Ella es manager de
una de las tiendas de Lindora, que son productos para adelgazar y clínicas para adelgazar. Pues saben que la dirección me la pides. Pero fuimos con Pastor Ron a entrevistarla, porque esta mujer, que ahora debe pesar como 180 libras, que es alta. Si ustedes ven la foto de abajo, es la misma foto esta. Esta niña pesaba 500 libras. Alguien va a decir, ya viste que no estoy tan gordo. 500 libras. 500 libras. Entonces cuando la entrevistamos, porque filmamos, después les voy a enseñar el video, Pastor Ron le pregunta y dice, ¿en qué momento decidiste adelgazar? ¿Y cómo fue que lo lograste? Entonces ella dice, no, la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué momento fue que yo superé para llegar hasta estas 500 libras? ¿En qué momento llegué hasta ahí? ¿Cuándo? Pues por supuesto, cuando empezó a comer mal. Cuando tal vez antes corría, hacía sus ejercicios y ahora ya no los hace. ¿En qué momento? Cuando me descuidé. Yo no vengo a ofender a nadie con esto, hermanos. Estoy dando un testimonio de una mujer que se tiró 200 libras, más de 200 libras de su cuerpo. Y por andar entrevistando con Pastor Ron, yo ahora me siento hasta flaco, hermanos, porque he conocido gente que se dispara 100 libras, 70 libras. Pero ella se sentía desesperada, enferma. ¿En qué momento me sucedió? Es el momento que tomó una decisión. Comer es una decisión. El problema con comer es que, digamos, cuando uno es borracho, yo dependo del diablo. Cuando alguien es borracho, pues si deja el alcohol no se va a morir. Tal vez de tristeza, pero no se va a morir de nada más. Pero de comer, si uno deja de comer, sí se puede morir. Uno depende de la comida. La comida es muy importante, te puede llevar a la vida, te puede llevar a la muerte. Por una comida fue que Eva cayó. Por una comida fue que a Esaú le dijeron que lo odiaban porque le vendió la primogenitura al hermano. En una comida fue traicionado el Señor Jesús. Bueno, ya dejamos de hablar de los demás. No, sigamos hablando de los demás. Porque, hermanos, ¿en qué momento fue a caer ahí? Ahora ella aprendió, ¿verdad? Que si se descuida. Bueno, ¿en qué momento perdiste la casa? Alguien dirá, la situación, hermano. No fue en la situación. Fue cuando yo tomé la decisión de comprar una casa que sabía que un día me iban a subir los intereses y que no lo iba a poder pagar. Pues no es cierto. Ahora alguien dice, pero yo no lo sabía que era interés variable. No firmaste. Pero no sabía que era tan grueso. Pues no averiguaste. No es acusación. Lo que estoy diciendo es, cuando ya te llega la carta y tienes que salir, vas a decir, ¿pero por qué? ¿En qué momento me pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Cualquier argumento existe. El punto es, ustedes y yo tenemos que andar con cuidado en la vida. Conocemos nuestros puntos de inflexión, no tenemos que tomar decisiones incorrectas. Bueno, sigamos adelante. Mejor sigamos adelante que no vamos a hablar de nada. Pero hablemos de las relaciones en los hogares. ¿En qué momento una mujer cae en violencia intrafamiliar? ¿En qué momento? ¿Cuál es su punto de inflexión? ¿Cuándo dejó que el otro le gritara, hermanos? Te voy a decir dónde empieza el punto de inflexión para una persona que es abusada violentamente. Cuando eran novios, la empezó a tratar mal y le empezó a tratar con rudeza. Tal vez le gritó, o tal vez trató de dominar su espíritu. Control, atemorización, son esos principios de hechicería. Le pegó el primer grito de novios, olvídense, de casados le pegan. Entonces, ¿en qué momento está metida una mujer en esa situación que dice, pero ¿por qué estoy viviendo yo esto? Lo sabía, su padre se lo dijo, su madre. Pero lo hizo. Venció su punto de inflexión. Pero ¿por qué ahora ya no puedo ni ir a la iglesia? Me casé y tan buen hombre que es, pero no puedo ni ir. Te dijeron que no te casaras con un inconverso.
Bueno, ¿qué hacemos con los que están casados con un inconverso? La Biblia dice, 1 Corintios 7, no lo dejes. Porque la mujer creyente santifica a su marido. Eso es lo que dice la Biblia. No lo dejes porque tú lo santificas. De lo contrario, tus hijos no serían legítimos delante de Dios. Y para mientras tú creas, el otro tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano yo lo he visto en mi casa, lo he visto con mi padre, que era el único que se quedó, ya todos nos habíamos convertido y él llegaba al fin, iba a dejar a mi mamá a la puerta de la iglesia, hasta que de repente se empezó a quedar en la puerta para oír, y cuando sintió, yo lo vi llorar. Nunca había llorado, solo lo vi llorar cuando se murió su papá, una lágrima, y cuando me vio se la limpió. Ese día lo vi llorar como niño, le entregó la vida al Señor, lloraba hasta que mía. Así es como Dios opera, ¿verdad? Es fiel. Dios es fiel. Tú mantente fiel y vas a ver cómo Dios es fiel para bendecir a tus hijos y a tu cónyuge. Vamos a terminar viendo a estos personajes. Nabal, que si ustedes ven al revés es Labán. Se parecen, ¿verdad? Nabal quiere decir, se traduce la palabra Nabal, insensato. Ahora, este es esposo de una mujer que se llama Abigail. Pero miren este versículo, que ustedes van a leer toda la historia. Pero miren lo que dice. Ahora pues mira y reconoce lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo. Está hablando el siervo, ¿verdad? Que va a llegar David a hacerles daño. Y contra toda su casa. Pues él es un hombre de tal mal carácter que no hay quien le pueda hablar. Tan de mal carácter el amargado que ya no se le puede ni hablar, hermanos. El hogar no empezó así. Él empezó diciéndole cosas bonitas al oído a la mujer. Tuvieron hijos porque son esposos, porque se amaban, entre comillas. Pero ahora no se le puede ni hablar. ¿En qué momento le fue a suceder a Abigail, hermanos? Fue porque ella permitió que pasara todo esto. ¿En qué momento le sucedió? Y ahora miren el problema que está. Bueno, vamos a seguir adelante. Le voy a leer otro versículo de Nabal, pues, 25. Por favor, no haga caso, mi señor, de este hombre de tan mal carácter, Nabal, porque como su nombre, así es él. Su nombre es Nabal, o insensato. Y la insensatez está con él, pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes de mi señor, a los cuales enviaste. Bueno, es un hombre que no se le puede ni hablar. Ahora miren ustedes a David. El hombre que Dios encontró conforme a su corazón. Tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. No tuvieron que cambiárselo como hicieron con Saúl. Él ya tenía un corazón que se fue formando de alguna manera, y el hombre responsable cuidaba las ovejas de su papá, y cuando venía el oso o el león con la mano los defendía, valiente. Y el hombre estaba todo el día ahí cuidando el patrimonio de su papá, de su casa. Y los otros hermanos andaban paseando, hermanos. Incluso cuando vino Goliat a desafiar al pueblo, los hermanos estaban ahí. Y cuando llegó David, porque David era el que entregaba el queso en el palacio, los hermanos dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste las ovejas? Las dejé con un guarda, dijo aquel. ¿Pero qué está pasando aquí? Ustedes saben la historia: mató al gigante, se casó con la hija del rey. Es un campeón, David. Es el dulce cantor de Israel. Compuso salmos, hasta proféticos. Él dijo en el Salmo 22: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mismas palabras que dijo el Señor en la cruz, Él lo dijo proféticamente. Este hombre es un hombre de Dios. Pero ¿en qué momento se fue a meter en este problema, hermanos? Miren ustedes, 2 Samuel 11:2. Cada uno agarre su pedazo para su vecino, ¿verdad? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. Miren, en la tarde se levantó. Al caer la tarde. ¿A qué hora se levantó este señor, hermanos? Si este es un general de guerra, ¿cómo se va a levantar a esa hora? Ahora se levanta tarde. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Esto dice otro versículo, que es en tiempos en los que los reyes van a la guerra, que es la primavera. Entonces, en la primavera, que tenía que estar en la guerra, el hombre se levanta tarde porque no está en la guerra.
se subió al terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Punto de inflexión. ¿Cuándo fue? Cuando se empezó a levantar tarde. Y tenía responsabilidad. Porque algunos se levantan tarde porque trabajan toda la noche. Y tenía responsabilidad. Tenía que estar activo. Y no se levantó para ir a trabajar, hermanos. Y por no levantarse para ir a trabajar, vio a la vecina. Ahí todavía está en el punto de inflexión. Ahí pudo haber dicho, no, que ni Dios lo quiera. Tal vez, hermanos, no es correcto, pero tal vez hubiera visto y se hubiera entrado, hombre. Vayan a decirle que, por favor, que no, porque yo me levanto tarde y me voy al tejado a ver y que no quiero verla ahí. No, ¿saben qué hizo con su poder? Vayan a traérmela. Y cuando la trajo, a saber cuánto tiempo pasaron jugando party cake, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque ahora resulta que está embarazada. No me van a decir que la primera vez que la conoció, o tal vez, ¿verdad? Yo no sé, pero saber cuánto tiempo tenían de amores. Además, cuando le dijo que estaba embarazada era porque habían pasado 2 meses, hermanos. Hoy día pueden saberlo a los días, o a los 15 días, o al mes, qué sé yo. Yo ya tengo nietos, ya no me acuerdo de eso. Pero el punto, hermanos, el punto es que le dijo que estaba embarazada. Haber pasado más de 1 mes con ella. Sí, porque yo no puedo hacer eso si soy el rey. Además soy el rey David, soy el siervo de Dios. Corazón conforme al corazón de Dios, el prestigio espiritual, ni Dios lo quiera. Vayan a traerme a Urias, el marido, está en la guerra, peleando por ti. Bueno, todavía que él sintió que le metían en la espada, hermanos. Entonces mandó a traer a Urias y lo emborrachó. Lo invitó a tomar. Y le dijo, ahora andate a tu casa. Le quería meter el hijo, hermanos. Andate a tu casa con tu mujercita porque has estado en la guerra. ¿Saben qué hizo el hombre? No, dijo, yo soy tu siervo y me quedo en la puerta cuidándote. Y no se fue. Entonces, como dijo, no se lo pude meter. Le hizo una carta, fíjense. Una carta para Joab, donde decía, pónganlo en lo más recio de la batalla, para que lo maten. Y él entregó la carta a Joab. Joab leyó, dijo, ok, dice que te vayas para aquella punta a pelear. Sí, dijo aquel. El adulterio lo llevó al asesinato y a la mentira. ¿En qué momento fue a caer David ahí, hermanos? Si es el profeta, canta cantos proféticos. Por eso le puedo decir profeta. En Mateo 1:1 dice, Jesús, hijo de David, le dio descendencia al Señor Jesús. Pero ¿a qué hora le fue a pasar esto? ¿En qué momento se fue a meter a tan grande lío? Y todavía se le muere el muchachito que estaban esperando. Hermanos amados, ya ni les quiero hablar de Sansón. Pero este hombre, hasta el vientre de la mamá habían preparado. Le dijeron, tú no vas a comer cosas que te hagan daño, ni vas a beber vino, mujer, porque vas a tener a un hijo que va a ser nazareno desde el Nazareo, que eran los que estaban consagrados para servirle a Dios todos los días de su vida. Se pasaban la navaja en su cuerpo una vez y no se volvían a pasar navaja porque estaban consagrados hasta para eso delante del Señor. Y el hombre desde niño hacía cosas pícaras, hermano. Y miren lo que dice, solo les voy a leer un versículo. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Esto es una mujer filistea, enemiga, la cual se llamaba Dalila. Y es conocer a esa mujer y enamorarse. Se enamoró de esa mujer. Le costó que le cortaran el cabello, perdiera su fuerza y además de eso, hermanos, le sacaran los ojos y lo usaron entonces de payaso. Porque ahora en vez de poner a las mulitas, ¿verdad?, a empujar el molino, tenían, como él era fuerte, a empujar el molino a él y todo riéndose. Terminó de payaso, hermanos. De payaso del mundo. ¿En qué momento le fue a pasar esto a Sansón? ¿Saben qué hizo Sansón cuando se recuperó? Se suicidó. Dijo, muera yo con los filisteos. Y botó las columnas y mató más filisteos cuando murió que cuando vivió. ¿Por qué tiene que llegar a ese extremo David? ¿Por qué tiene que llegar a ese extremo Lot? ¿Por qué tiene que llegar a ese extremo
Abigail, ¿y por qué tiene que llegar a ese extremo? Hermanos, ya no demos más vuelta al asunto. Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios lo que quiere es que su espíritu pose sobre nosotros, que nos suma, para poder reedificar, para poder recuperar nuestras vidas. Yo no sé si alguien está en alguna situación donde diga, pues, ¿en qué momento me pasó a mí? Tal vez de veras no tuvo la culpa, pero no pidió ayuda a tiempo, a Dios. O tal vez Dios le quería hablar, hermanos, y a decirle lo que tenía que hacer y no escuchó, porque se las sabe todas. Porque ese es el problema de nosotros, que aprendemos la Biblia y después nos alejamos. Todos lo sabemos, entonces no escuchamos a Dios. Y Dios nos quiere dar una fórmula nueva y no queremos oírla, porque todas la sabemos. Quieren ponerse de pie, hermanos. Y ya no se enoja, dice, que se burlen, no importa, ya van a venir, yo de todas maneras estoy feliz en este reino. Y la gente empezó a criticarnos y a decirnos que nosotros éramos fanáticos, que éramos pilares de iglesia, si bien nos va, ¿verdad? Porque algunos nos dijeron ratas de iglesia. Fanáticos. Y subimos nuestro nivel espiritual, el conocimiento de Dios. ¿Y saben qué? Dios nos elevó a un grado en el que ya nos sentimos seguros, porque si ustedes y yo que hemos aceptado a Cristo nos morimos, pues nos vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Sí? Amén. Nuestra alma se va a ir a descansar en paz. El cuerpo se va a ir a destruir, pero no importa. Dios nos va a traer un cuerpo nuevo y nos va a levantar de aquí un día, nos va a arrebatar de este lugar y nos va a sacar mientras componen este mundo. Porque este mundo lo van a componer con fuego. Pero no se preocupen, porque ustedes y yo no venimos a este reino para que nos traten con fuego. Nosotros estamos metidos en el reino de Dios para que nos saquen de aquí mientras componen el mundo. Y van a ser una tierra nueva y cielos nuevos. Y entonces ahí nos vamos a juntar todos y vamos a decir, estaba duro allá, ¿verdad? Pero aquí ya estamos seguros en la eternidad. Sin enfermedad, sin lágrimas, un mejor cuerpo, sin grasa saturada, sin colesterol, un cuerpo perfecto, inmortal. Y si el Señor viene antes, no vamos a tener que morir. El Señor nos va a transformar y nos va a hacer eternos. ¿Están contentos por eso? Los veo pero dudosos ahí. Pero resulta, hermanos, que de repente hay gente que yo conozco. Bueno, digo conozco porque a veces le pasa a uno en cierta medida, ¿verdad? Que de repente ha tenido una vida donde todo el mundo hasta lo... Pero, como cristianos, eventualmente tomamos caminos que nos llevan a derrotas. Tomamos caminos que nos llevan a situaciones en las que después decimos, ¿a qué horas me pasó a mí? ¿Por qué yo estoy metido en esto? ¿En qué momento me sucedió? Y yo sé que a veces hay gente que se queda trabada, ¿verdad? Pensando en qué momento fue que le sucedió, empieza a hacer todos los análisis. Y está bien, para no volverlo a hacer. Pero lo más importante es que entendamos esto, y este sería el mensaje. Tal vez esta escritura debería ser el final, pero esto es lo que el Señor dice para cualquier situación en la que estemos pasando ahorita, cualquier situación que estemos pasando en la vida. Y dice así, Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Y sigue diciendo en el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjense, los afligidos. Manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Bueno, entonces lo que Dios quiere es librarnos de las situaciones en las que estamos metidos. Pero por error nuestro, por engaño del diablo, si quieren, hasta habla de él, pero ya habla de él en el sentido de, ese sí lo cambiaron, ese sí Dios lo transformó. Si era requete bandido era, y Dios lo transformó en una persona pacífica, tan violento que era, y ahora es re pacífico. Antes tan desesperado y ahora tan paciente que es. Dirá una esposa, ¿verdad? Hasta con mi mamá es paciente. Pero de repente, hermanos, algo sucede en la vida. Tal vez ni se detuvo a meditar, pero de repente ya no llegó un día a la iglesia. Allá esto ya parece que estuviéramos hablando de los que no vinieron. Ya no llegó a la iglesia y se sintió mal. Se sintió mal. Ya no volvió a llegar otro día, se sintió mal también, pero alguien que tampoco va le dijo, no, pues es que lo que pasa es que hoy estabas muy fanatizado. Y no es tan malo. Lo que sucede es que se convierte en religión. Le empiezan a decir a uno, ¿verdad? No hay que ser tan religiosos. Y además de eso no hay que ser fanáticos. Y todo tiene que ser con medida. Bueno, ese es un parámetro que puso el mundo, no lo puso Dios. Ese es el criterio cultural religioso de una persona que está influenciada. Pero lo que sucede es que la persona por alguna razón se empezó a enfriar. Y le empieza a tomar rechazo y a sentir que todos los demás son religiosos y que ir a la iglesia muy seguido es demasiado religioso. El punto es de que entró, metió sus pies en los antiatrios en el mundo y se empezó a resbalar. Y no se dio cuenta. ¿En qué momento? Se empezó a enfriar y se empezó a alejar. Y ahora, aunque tal vez tenga razón de que Dios no está en cuatro paredes, tal vez tenga razón, pero ahora ya no siente lo mismo. Ya no se quebrantan de ustedes para que le echemos la culpa a alguien, ¿verdad? Pero normalmente es por decisiones nuestras que a veces estamos metidos en problemas. Y el tema es de que a veces de veras nos sentimos como, ¿hasta dónde llegué, verdad? Les voy a dar ejemplos. Hay personas que de repente, pues cuando se convirtieron a Cristo, se enamoraron de Él. ¿Quiénes dicen amén? Y algo adentro pasó, que ni siquiera nos dimos cuenta, ¿verdad? Confesamos a Cristo y algo el Espíritu operó en nosotros, que empezó a hacernos sentir lo que antes no sentíamos por Él, a ser atraídos por las cosas de su reino, que antes no nos sentíamos atraídos, que más bien nos burlamos y le huíamos. Y de repente algunos más que otros, pues nos enamoramos del Señor. Nuestras lágrimas vinieron a nuestros ojos y de repente nos empezamos a meter en la iglesia, y en la iglesia empezamos a servir y nos empezamos a juntar con los hermanitos y nuestra vida cambió y nos convertimos en cristianos nacidos de nuevo. Nuestros hábitos, costumbres y aún amistades empezaron a cambiar. De repente se empezaron a despertar dones en mi vida. Cuando sentí, estaba orando por gente, se estaba sanando. De repente empezamos a profetizar y nosotros anhelábamos que viniera el domingo para ir a la iglesia, o tal vez otro día de estudio de la palabra durante la semana, pero nuestra vida empezó, nuestro gusto empezó a cambiar y empezamos a sentirnos, hermanos, empezamos a orar, a hacer tiempo para ponernos delante de la presencia de Dios, a leer la Biblia, que antes la gente no leía, ¿verdad? Y ahora un libro de más de 2000 páginas está leyendo porque tiene hambre y sed de justicia. Su vida cambió. Su vida cambió. Odia el pecado. Ya hasta le caen mal los chistes de los amigos. Ya a veces hasta se burla de la presencia de Dios. Ya no tiene sed de la palabra. Le da igual si oye una alabanza o no la oye. Si llega otra vez a la iglesia, para poderse meter en la presencia de Dios, tienen que pasar como 5 cantos, regaño de los hermanos, profecías, que otro ore por ellos,
y que lo estén motivando para que se pueda meter y todavía le cuesta. Y de repente entonces ya no le gusta la iglesia, se empieza a alejar. Y cuando siente, hermanos, está en el desierto. No se dio cuenta en qué momento está parado en el desierto, donde tiene ahora dos problemas. Uno, que ya no siente nada, ni siquiera atracción para ir a leer la Biblia, menos de juntarse con los hermanos. Hasta le caen mal los hermanos, que al principio lo llamaban, y se enoja porque lo llaman. Dice, ya me está molestando esto. Y también se enoja porque no lo llaman. La cosa es de que está hasta peleando con el cuerpo de Cristo. Y no sabe que está peleando con Dios. Porque los que se pelearon con Moisés, el Señor le dijo, no creas que están peleando contigo, están peleando conmigo, están rebeldes. Bueno, pero yo no vengo a juzgar a nadie, a decirle rebelde a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que hay situaciones en la vida en que no sabemos en qué momento nos metemos, y cuando sentimos estamos metidos y ¿saben qué? Cristianos. A lo mejor es en un problema que estoy metido, que no sé en qué momento me sucedió. Nosotros debemos aprender, si vamos a evaluar nuestra vida, cuáles son esos momentitos en los que yo ya sé que me estoy alejando de Dios, en los que tal vez me estoy enfriando. Pero no solamente estoy hablando de nuestra vida espiritual, estoy hablando en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. ¿En qué momento una persona que era tan trabajadora, muy trabajadora, le gustaba trabajar, pero le gustaba